Rafaela, sino también a nivel provincial y nacional. Lo ven en pantalla, lo tenemos a el precandidato, o sea, no precandidato, candidato a gobernador Marcelo Lewandowski, que bueno, en medio de una jornada bastante ajetreada, sabemos que estuviste allí en el Congreso de la UOM, pero bueno, sobre el final te pudiste hacer el ratito, así que te agradecemos el haber venido aquí a Rafaela Noticias, Marcelo. No, Jonathan, gracias a ustedes por dejarme participar y expresarle a todos los rafaelinos las ideas y lo que nosotros pretendemos de aquí al 10 de septiembre. Bueno, la primera pregunta, y que seguramente te la habrán hecho varios de los colegas, tiene que ver con, bueno, un pequeño análisis muy sintético de lo que tiene que ver con las elecciones nacionales. Un candidato que en las encuestas, o por lo menos en una primera instancia, no se preveía que ocupara un lugar tan preponderante, termina sacando un 30%, y este análisis que hacen muchos, que coinciden muchos, la necesidad de un cambio. ¿Vos lo ves así o qué mirada tenés vos desde tu espacio y de tu experiencia también como político y también aflojando, digamos, apuntando también a tu experiencia como colega periodista? Hay varias interpretaciones y creo que todas tienen un poquito de razón. El mapa, al menos en Santa Fe, nosotros teníamos encuestas que daban que si Milei ponía un candidato aquí en Santa Fe y le daban un poquito de aire, podía dividirse en tercios la elección provincial. Eso es una mirada, por eso hay algunos resultados que a mí no me convencen del todo. Después, algunos análisis que hablan de, bueno, fue una sorpresa. A ver, quizás no fue sorpresa que ganara por encima de todos, pero no que no iba a ser una buena elección. Y segundo, entender que hay una realidad que enoja a muchos que nos han acompañado hasta aquí, que no han podido en su bolsillo y en su vida poder salir adelante, salir a flote y están enojados, y hay muchos sectores que son claramente, han votado y han acompañado en otros momentos al justicialismo y no lo han acompañado en esta elección, en barrios populares de Rosario, de Santa Fe, provincias en donde gobierna el peronismo y ha ganado Milei. Entonces creo que hay esa mirada. Y también, ojo, una derrota grande de Juntos por el Cambio, porque imaginaban que el cambio no eran ellos y apenas ganaron 2 provincias. Entonces tampoco es que esto ha sido un cachetazo para todos. Entonces, bueno, hay que analizar y sobre todo poner en claro y establecer que quien ganó y las medidas que quiere implementar no son para nada halagüeñas, sobre todo para aquel sector, creo que para todos, pero para los sectores más humildes y más comprometidos, pensar que la salud pública, la educación pública puedan quedar de lado, realmente son valores que hemos conseguido todos los argentinos, no un partido político, todos los argentinos, y son cosas que no podemos... No podemos resignar a quedarnos sin ella. Marcelo, yendo más a lo local, a lo provincial, digamos, al terruño nuestro, lo que tiene que ver con el próximo 10 de septiembre, cuando serán las generales, te toca, digamos, enfrentar una elección en términos, digamos, estadísticos difícil, no imposible, digamos, en política no hay imposibles, pero ¿cómo está el frente, ¿no? ¿Cómo ha quedado el peronismo? ¿Van a poder capitalizar todos esos votos que hubo en la interna? Siempre se dice, el que gana conduce, el que pierde acompaña, pero siempre en el medio quedan heridos. ¿Se ha podido sostener esa unidad del peronismo? Sí, porque fue una interna que no fue para nada conflictiva, y yo estoy trabajando tanto con Kiko Busato como con Eduardo Tognoli, como con Marcos Clérito, su grupo, y por supuesto no solamente con los sectores internos del peronismo, sino que nosotros hemos sellado acuerdos y trabajando en conjunto con otros sectores políticos y convocando a toda la sociedad, como lo dijimos desde un primer momento. No somos una fórmula que va a hacer sectarismo ni que va a dejar afuera a alguien que no piense como nosotros. Cuando uno recurre a un problema, recurre a resolverlo, cuando nos llaman para resolver tal o cual situación, no preguntamos de qué partido político, de qué espacio político, lo tratamos de resolver. Y cuando tenemos que buscar una ayuda técnica, vamos a aquel que la puede resolver independientemente de cómo piense. Entonces,
vamos a convocar a aquel que tenga realmente ganas de aportar e ideas como para crecer, y serán bienvenidos. No hay un sectarismo en todo esto. Con los de adentro, por supuesto, una cohesión de trabajo, pero a todo aquel que se quiera sumar y que entiende que la propuesta nuestra es la correcta, por supuesto que eso es bienvenido. Yendo más al terreno de lo que tiene que ver con la plataforma de campaña, con las propuestas, obviamente hay muchos de los temas que seguramente, digamos, no nos van a quedar afuera, pero quisiera enfocarme en 3 o 4. El primero de ellos tiene que ver con, digamos, una de las preocupaciones más importantes que tienen las familias en Rafaela, en la región y también en la provincia, tiene que ver con el acceso a la vivienda. El intendente estuvo no hace mucho tiempo con el gobernador inaugurando un plan de urbanización allí en el norte de la ciudad. Hay planes de vivienda que se están realizando, pero bueno, el sueño de la casa propia cada vez más difícil. El justicialismo o tu gobierno, en caso de llegar a la administración provincial, ¿puede ayudar de alguna manera a cambiar esa realidad? Va a ser uno de las columnas vertebrales de nuestro gobierno la construcción de viviendas. Hoy hay más de 100.000 familias anotadas pidiendo una vivienda. El alquiler está por las nubes, se le complica mucho, más allá de la ley de alquileres que tiene que ser revisada, más allá de todas las circunstancias, en las ciudades hay, por costumbres, por diversos motivos, sectores que ponen a la venta su casa y no la pueden alquilar, otros que la retiran del alquiler, las poblaciones que se van extendiendo hacia las afueras, la gente por allí después de la pandemia busca lugares más tranquilos para vivir. Bueno, más allá de todo ese combo, nosotros vamos a poner a disposición un dinero para poder construir viviendas y que con la cuota que una familia puede pagar de un alquiler se pueda quedar con su propia casa. Y esta es una medida que vamos a implementar en trabajo, y vamos a convocar a los sectores sindicales, vamos a convocar al empresario, vamos a convocar a cooperativas y mutuales, que es un gran rubro y que también queremos potenciarlo desde nuestro lugar. Con los empresarios, porque hay ciudades que tienen prácticamente su cupo de la planta, digamos, sus trabajadores no encuentran una vivienda en esa ciudad en donde están trabajando y hacen 40, 50 kilómetros, con lo cual también es un gasto enorme de transporte. Y esas empresas también están dispuestas a colaborar para tener las viviendas para sus propios trabajadores. Entonces, el plan de viviendas, queremos, como nosotros decimos en nuestro proyecto de campaña, queremos ser el gobierno que en los últimos 40 años más viviendas construya en la provincia de Santa Fe. Después habrá otros mecanismos, también algunas construcciones de viviendas para ponerlas en alquiler, otros que seguramente, si acompañan las condiciones, puede haber créditos hipotecarios, aquel que quiera ya estar fuera del sistema que nosotros brindamos y quiera hacer su propia casa o su propia reforma. Bueno, necesitamos de otro contexto de país, pero esto de la vivienda va a ser fundamental. En ese sentido, digamos, sin retirarme del tema vivienda, pero también anexando dos temas que mencionaste durante tu presentación. Tema cooperativas y mutuales. Bueno, cooperativas aquí en Rafaela tenemos muchos ejemplos que realizan obra pública, pero también te hemos escuchado muchas veces comentar que Santa Fe aporta y mucho en este aspecto. Y también tengo que retrotraerme al 10 de diciembre del 2019, cuando le tocó asumir al gobernador Omar Perotti, donde hablaba de convocar a las iglesias, a las cooperativas, a las mutuales a sumarse al gobierno. ¿Esto ha ocurrido? ¿Se puede trabajar en función de, convocar a toda esta gente? ¿Y cuál es la mirada cómo se puede pensar un gobierno, de la unidad y de vengan todos a trabajar? El movimiento cooperativo y el movimiento mutualista tienen en Santa Fe una raigambre muy grande. En proporción somos, de acuerdo a la población y a la cantidad, la provincia que más mutuales y cooperativas tienen. Entonces, nosotros debemos brindarle a esa economía
un lugar de privilegio porque es tan importante como cuando uno habla de pymes o como cuando uno habla del campo. Entonces tenemos una gran diversidad, tenemos de las cooperativas pequeñas formadas por trabajadores para obras, para distintas alternativas, y tenemos grandes cooperativas que están volcadas al tema del agua, al tema de la luz, al tema telefónico, al tema bueno, telefonía, cable e internet, podríamos agruparlas en todo el rubro. Tenemos las aseguradoras, que son realmente muy importantes también en el movimiento cooperativo. O sea, tenemos un mundo económico en torno a las cooperativas y mutuales que creo que necesitan un tratamiento específico y una potenciación, y sentarnos. Bueno, yo estuve con un sector de cooperativas más chicas, y estuve esta semana cenando con cooperativistas de otra envergadura, y nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a sentar en una mesa técnica a establecer las necesidades y empezar a resolver, pero debemos potenciar ese sector y van a encontrar en nuestro gobierno un lugar privilegiado. No quiero anunciar, cuando uno decía, bueno, pero va a ser ministerio, va a ser, yo no quiero anunciar todavía la forma. Pero van a estar dentro. Pero van a tener un lugar preponderante en nuestro gobierno. Tienen que tener un lugar preponderante, tenemos que ver cuáles son las dificultades, cómo nos podemos potenciar, pero además tienen y participan de un trabajo y de una porción económica que aportan a la provincia, que cuando uno habla de vamos a hacer viviendas, pero ¿y cómo no vamos a pensar en el sector cooperativo y mutualista para que ellos puedan ser también una fuente de llegada a quienes están trabajando allí? Pueden ser también parte del financiamiento, o sea, es parte de la economía. Entonces, no pueden ser convidados de piedra, tienen que ser motores fundamentales de nuestra economía. Otro de los ejes que preocupa y que muchas veces dicen, bueno, no se comen las obras, pero que en función de lo que veníamos charlando tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Me refiero a obra pública, ¿no? Rafaela durante mucho tiempo ha sido, bueno, relegada de las obras del gobierno provincial. En el último tiempo se han llevado adelante muchos de esos trabajos, independientemente de la cuestión económica que hoy hace que se ralentice un poco. Las obras en Rafaela y en la región, ¿cómo, digamos, se van a parar, se van a profundizar? ¿Vamos a contar con un Marcelo Lewandowski apoyando a la ciudad en cuanto a obras? Las obras que comenzaron se terminan todas, las que están proyectadas se cumplen. Y la idea mía es tal cual la que tiene este gobierno provincial, en donde a Santa Fe la tenemos que desarrollar de punta a punta. Hemos tenido grandes dificultades cuando no atendimos a todo el territorio, y las migraciones internas lo único que provocaron es mayor pobreza y desigualdad en las grandes ciudades, donde se generaron esos bolsones de gente que no encontró respuestas, no encontró alternativas de vida digna en su lugar, y creyendo que venían a las grandes ciudades y la tenían, quedó postergada en esos lugares. O sea, el desarrollo de cada región es el que va a posibilitar que alguien que nació en un lugar se pueda desarrollar. Ahora, ¿qué necesitamos llevar a todos esos lugares? Necesitamos tener infraestructura, porque si un emprendimiento se va a volcar en un lugar y no tiene gas, no tiene luz, estamos complicados. Entonces, infraestructura, completarla en todos los lugares. Servicios médicos, como se están en estos momentos inaugurando, San Javier, Vera, Villa Ocampo, en la zona sur también. Bueno, hemos participado de muchas inauguraciones vinculadas al tema hospitales, escuelas. Nosotros tenemos monitoreado una falta aproximada de 70 escuelas en todo el territorio provincial. Bueno, vamos a los lugares donde realmente más falta hace para priorizar. Nadie va a prometer 70 escuelas en 4 años porque estaríamos realmente mintiendo dentro de las posibilidades. Claro. Entonces, pero sí, el concepto es todas las regiones, todas las obras se terminan, las obras proyectadas se continúan, y todas las regiones van a tener la misma importancia para que todo Santa Fe pueda desplegar su potencial, tanto en el recurso humano como en la infraestructura. Te venía escuchando, Marcelo, y no podía no hacer un hilo conductor entre todo lo que venías charlando. Hablamos de vivienda, hablamos de cooperativas, hablamos de economía, un poco de economía, obra pública.
y, digamos, territorio y, digamos, la importancia de la comunidad, del fortalecimiento del territorio. Y todo eso atravesado por algo que, bueno, nos atraviesa a todos, que tiene que ver con la seguridad. La pregunta que incluso se la hicimos al propio actual ministro de Gestión, Marcos Corach. Se habla de inversiones millonarias en dólares, en equipamiento, en más policías, en más patrulleros, pero en el día a día uno dice, bueno, no hay un cambio y estamos cada vez peor. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Y en ese sentido, digamos, ¿qué proyectos o qué propuestas se le puede comentar a la gente de alguna manera como para llevarle, no sé si la palabra sería tranquilidad, pero sí un panorama de cuál va a ser tu línea de trabajo en ese sentido? Sin duda que la tecnología hace falta y la inversión que ha tenido este gobierno en, por ejemplo, esto llamado el 911 ha sido muy importante. No estaba en el 2019. La inversión en infraestructura ha sido importante. Lo que uno entiende que de hablar con los especialistas, con nuestro equipo de trabajo, pero además con todos los que hemos consultado, es que hay que trabajar mucho con el recurso humano. ¿Y qué es trabajar con el recurso humano? Brindarle a la policía la calidad de trabajo, de sueldo y de beneficios que necesita para que nos hagan a proteger. Si un policía está 3 días prácticamente durmiendo a los altos porque tiene que hacer la guardia, los adicionales y después viaja en un colectivo al norte para después volver al otro día, después de visitar a su familia, vive una vida de locos. Entonces, calidad de vida para que nos puedan salir a defender en forma conveniente. Si no tienen calidad de vida es muy difícil. Por eso trabajar mucho con el recurso humano, modificaciones que hay que hacer claramente. Me parece que la horizontalidad que se le dio a la fuerza en un proyecto que se dio hace ya unos cuantos años no ha traído los beneficios necesarios. La verticalidad se ha perdido y en una fuerza como la policía la verticalidad es fundamental y muchos miembros de esa fuerza están pidiendo esa vuelta a ese formato. Lamentablemente había una reforma policial en la Cámara de Diputados y nadie hizo nada. Esto también hay que recordarlo, porque quienes son candidatos fueron mayoría en la Cámara de Diputados y no atendieron ni la reforma policial, ni propusieron nada para el servicio penitenciario, ni aceptaron la reforma a la ley de emergencia agropecuaria, trabaron absolutamente todo. Entonces, podrían haber trabajado con mayoría en esa Cámara en hacer lo que dicen que quieren hacer ahora. La única ley que se presentó fue la de SAI, que como venía de SAI, la tiraron a la basura y no propusieron nada. Entonces, y hay muchas otras cosas para hacer, el servicio penitenciario, el trabajo de la justicia, en donde hay que, desde un ejecutivo, puede dar todo el fortalecimiento que necesiten y después que tanto los fiscales como los jueces y también con el orden nacional se pueda trabajar en forma mancomunada. Nosotros vamos a tener adelante y que también es parte de lo que nosotros señalamos para trabajar en seguridad con un gran plan contra las adicciones, tanto en la prevención como en aquellos que ya cayeron y al grupo familiar que lo necesita también. Y vamos a tener realmente nosotros vamos a proponer, sobre todo en las zonas más calientes, algunos cerraron comisarías, nosotros no solamente que no creemos que hay que cerrarlas, sino que hay que fortalecerlas y al lado de la comisaría tiene que estar desarrollo social, con salud, con justicia, para que esos barrios más complicados tengan un acceso muy rápido al reclamo de lo que necesitan, no solamente de seguridad, sino también de los otros ministerios que puedan actuar en forma inmediata para las distintas complejidades que hay en esos lugares. Las últimas 3 preguntas, podemos hacer 2 en una. Marcelo, tema narcotráfico que, digamos, lo saco aparte del tema seguridad, pero que también está metido. Sí. A vos te tocó también pelear en la Cámara de Senadores Nacional cuando se estaba discutiendo la ley de fortalecimiento. ¿Es posible una solución desde Santa Fe al problema del narcotráfico o sí vamos a tener que siempre depender de un gobierno nacional o de, digamos, una política mucho más amplia? Por empezar, el tema del narcotráfico es un problema es un problema del mundo. ¿Tá? En Argentina está en todos lados. Lo que tenemos en Santa Fe y puntualmente en el Gran Rosario son bandas que han quedado diseminadas
y que dirimen a los balazos sus conflictos. Pero el tema de drogas está, y no se resuelve solamente tumbando el búnker. Y por eso nosotros no adherimos a la provincialización del narcomenudeo. Si queremos combatir realmente la droga, hay que ver quién la trae y quién la lava. Si no, lo que hacemos es que las cárceles se llenen de los denominados perejiles, a mí me gustaría llamarlo víctimas, no tanto porque parece un desprecio, y en realidad terminan siendo víctimas de la situación que viven, y creen que terminando con eso, vos tumbas un búnker, hay que tumbarlo. Ahora, si vos no haces lo que hay que hacer en serio, mañana lo abren acá. Entonces con el narcomenudeo, al único que favorecemos es al que vende, que siempre va a encontrar la forma de abrir otros. Y los que caen presos son el hilo más delgado de este gran problema que tenemos. Entonces lo que queremos tomar en serio es justicia federal actuando y controlando también la ruta, no de la droga solamente, la ruta del dinero. Esa es la principal cuestión que nosotros necesitamos trabajar en serio, pero en todo el país, insisto, no solamente la cuestión de Santa Fe. Para cerrar, me queda un tema que creo que podemos englobar todo lo que veníamos charlando hasta ahora, que tiene que ver con la economía, ¿no? Digamos, este tema que siempre aparece en la mesa de discusión, pero que para los estados locales, provinciales, nacionales, siempre es un tema muy candente. Santa Fe, lo comentaban hoy, obviamente, digamos, en tono de campaña, cuando venían a presentar la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe. Bueno, que Santa Fe tenía mucho dinero guardado en plazo fijo, ¿no? ¿Es posible, digamos, es viable en Santa Fe una reforma tributaria, una reforma económica que de alguna manera, digamos, permita llevar a cabo con tranquilidad todos estos proyectos que veníamos charlando y que no dependamos siempre de, bueno, si la Cámara aprueba tal presupuesto o yo puedo, perdón la expresión, digamos, rajuñar un dinero de acá, un dinero de allá, traer un aporte provincial? ¿La provincia tiene que ir hacia una discusión, hacia una nueva discusión tributaria, crees? Yo creo que hay el país tiene que ir a una reforma tributaria, o por lo menos a una rediscusión tributaria, y dentro de eso estamos nosotros en ese aspecto, estamos adentro de esa cuestión. Yo respecto a esto quiero decir también, porque hay una mezquindad y demasiadas mentiras, ¿no? Este gobierno provincial pagó la deuda tomada por el gobierno anterior, que está muy bien que lo pague, porque tenemos que ser creíbles si queremos ir a tomar créditos internacionales. Pero estuvo al día, pagó, y hoy se le niega un endeudamiento mayor que el que había pedido en la Cámara de Diputados, producto de una sequía que ha complicado muchísimo la recaudación. Entonces, con este librito en algún momento habrá habido plazo fijo, en algún momento habrá habido situaciones que se pueden convenir, pero de ninguna manera, con el panorama económico que tenemos hoy en la Argentina, se puede pensar que hoy está para tirar manteca al techo. Y no reconocen que se podría haber dicho claramente en forma política: miren, esta es la deuda que tomó el gobierno anterior, nosotros vamos a usar ese dinero para hacer campaña y para terminar todo lo que haya que terminar. Se cumplió un compromiso. Entonces, también hay mucha hipocresía de parte de la oposición. La hipocresía que tienen para no reconocer que son ellos los que estuvieron 12 años al frente de la provincia con los principales problemas de drogas, con lo que ha pasado. En Rosario inauguraron Esperanto, un lavado vinculado al narcotráfico, que derivó en muertes dudosas y en donde el entramado político estaba claramente vinculado, en donde ocurrieron realmente cosas muy, muy graves, en donde, bueno, ni hablar de todo lo que pasó con el acomodo de algunos policías que querían ascender y le iban a decir cómo eran las preguntas para que rindiera bien, o llamar al jefe de los fiscales para decirle: che, fíjate, espera que pasen las elecciones. Pasaron cosas muy graves. Entonces, que hoy hablen como si vivieran en Marte y cayeron de un plato volador a darnos lecciones de cómo manejar la provincia y cómo trabajar la seguridad. Yo conozco cómo estaban los barrios de Rosario esta fuerza política hace 30 años que gobiernan los barrios de Rosario. Sí. Entonces, que no manejen la policía no significa
que no tengan nada que ver, porque si vos no urbanizás, si vos no das contención, si vos en lugar de todas las placitas hacerle a las zonas lindas de la ciudad y no llevarle a un barrio carenciado una mejora, una iluminación, situaciones de vida digna para esa gente, también sos responsable. Porque es lo mismo que si yo tengo un problema en el fondo de mi casa y como no vienen a arreglarme el que corta los yuyos, yo no hago nada para que los yuyos me tapen la ventana. Entonces, han hecho cosas muy mal 30 años en Rosario y 12 años en la provincia. Y hoy que se presenten como los grandes salvadores de la provincia, sin haber hecho ningún mea culpa y sin reconocer ninguno de los errores, son realmente de hipocresía muy marcada, muy marcada. Entonces, bueno, y ustedes lo decían, la provincia durante 12 años en distintos lugares ha tenido un gran abandono. Si no respondías al signo político del momento, a la comuna o a la intendencia no llegaba nada. Y eso le pasó, y no le pasó a uno, le pasó a todos los intendentes y los presidentes comunales que no adherían a ese espacio político. Mirá, y te digo más, porque nosotros trabajamos mucho con las instituciones deportivas. Y no solamente que la hemos ayudado en elementos, en pelotas, en luces, sino que la asistimos mucho en poner al día los papeles en Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Sabés qué te hacían en Personas Jurídicas? Armaron, por supuesto, como en todos los lugares, una gran cantidad de militantes. Entonces, vos ibas con el club Sarmiento, por poner un club Sarmiento. Siempre hay algún club Sarmiento ahí en todos los lugares de la provincia. Club Sarmiento. ¿Ya ves, Sarmiento? ¿Juegan con nosotros? No, bueno. Cajoneaban la subsistencia jurídica. Entonces, cuando vos ibas a pedir un subsidio, decía ahí, la subsistencia jurídica no salió. No te decían que no te daban el subsidio, te cajoneaban la subsistencia jurídica. Eso hacían. Los que estaban con ellos, yo visité algunas instituciones esta semana, y es más, subimos algo a las redes, una institución ahí de Rosario, que nosotros le damos de todo. En lo que podemos, desde la Senaduría del Departamento de Rosario, con la que trabajamos en conjunto, le damos ayuda. Hemos llegado a 400 clubes, como 300 ONG, bueno, de todo el departamento y de la provincia, porque ahora que estoy en el Senado de la Nación, si puedo acompañar a algún otro lugar de la provincia, también lo hago. Lo subimos a las redes, y quien preside esa institución dijo, mire, después de Wiener y Lifchitz, que se murieron y eran mi referente, el referente mío ahora, a partir de cómo trabaja, es Marcelo Lewandowski. ¿Por qué? Porque adhirió al socialismo y cuando las chicas preguntaron, o cuando vinieron a pedir ayuda, fueron las chicas, ¿cómo trabajan? Bien, listo. Y no preguntamos si eran del socialismo, del radicalismo, del comunismo, si eran ateos, qué sé yo. Ayudamos. Bueno, ¿qué le pasó a esa gente? Le sacaron los módulos alimenticios de la Municipalidad de Rosario porque no trabajaban con ellos y nosotros lo ayudábamos. Esas mezquindades han hecho, esas mezquindades, y todavía las siguen haciendo. Por eso, estas cosas hay que decirlas porque dan mucha bronca, porque en definitiva, este muchacho, no recuerdo cómo se llama, Claudio, le ayuda a la gente del barrio. No es que le pide el carnet de filiación, le ayuda a la gente del barrio. Y ese es un solo ejemplo que doy. He recorrido muchos de esas alternativas que le hacen lo mismo. Tengo que reconocer que había dicho la última, pero me da pie para una pregunta más, Marcelo, y esta sí es la última, que tiene que ver con esto que decía siempre, el cambio y la vieja política y la nueva política. Esta elección, más allá de, digamos, el resultado, marcará ese punto de inflexión entre se termina lo que siempre denominamos la vieja política, el cajoneo de expedientes si no perteneces a tal o cual partido, y la ayuda, la asistencia en función de la afiliación política. ¿Esta elección marcará ese cambio finalmente? De lo que puedo prometer es lo mío. Yo hace 3 años y medio que llegué a este espacio. Trabajé siempre, hice de todo hasta poder vivir del periodismo, que lo hice durante 33 años, pero hasta poder vivir del periodismo hice de todo en mi vida para poder trabajar y
y vivir de lo que después era mi vocación. Yo no pretendo ser un burócrata más. Yo si llegué hasta aquí y los santafesinos y las santafesinas me dan la posibilidad de estar al frente de la Casa Gris, no quiero ser uno más de todas esas mezquindades de la política. Hay que crecer, hay que ayudar a la gente, estamos viviendo en un mal momento, hay que acompañar al que quiere producir, hay que acompañar a aquel que quiere hacer las cosas bien. Si nosotros no entendemos eso, realmente la vamos a seguir pasando muy mal. Y después la gente está enojada con la política. Estos que hacen las cosas mal enojan al resto y nos hacen poner a todos en la misma bolsa. Entonces, una vez se enoja porque lo meten a uno en la misma bolsa y uno ha tratado desde que llegó aquí no ha tratado, no ha sido así, no ha recurrido, y me molesta cuando pasa un tiempo y no se resuelven las cosas, y que hay que llamar 100 veces a un lugar para que te den una respuesta, y que si no conocen a un político conocido, el hijo de tal que lo conoce, y te pasan el teléfono para que vos muevas un expediente. No puede pasar eso. Las cosas son, se pueden hacer, se resuelven. No se puede resolver, bueno, espérame que en este momento no. Y si no te la puedo resolver y hay alguna chance, bueno, déjame que vea a ver cómo lo podemos resolver. Pero no te dicen sí y va al cajón y vos venís una vez, 2 veces, 3 veces, porque uno en la vida también ha tenido proyectos y también ha tenido ilusiones y se ha encontrado con alguien que la ha viabilizado y se ha encontrado con alguien que esos sueños, esas ilusiones les daba lo mismo. Entonces yo sé lo que se siente cuando uno se frustra porque va a golpear puertas y no se la abren. Entonces eso es lo peor que podemos hacer con la gente. Por supuesto que no vamos a resolver la vida del mundo, claro, pero sí siempre ser claros y sinceros y transparentes. ¿Por qué se puede? ¿Por qué no se puede? Y cómo lo vamos a poder solucionar si llegamos. Me parece que esa es la mejor forma. A la gente hay que hablarle con claridad, con transparencia, estés donde estés. En el periodismo, en un cargo público, en una empresa o en un comercio. Marcelo, nos quedan obviamente miles de preguntas más, por eso te queremos convocar en función de tu agenda y tus compromisos, que puedas volver a Rafaela Noticias para seguir charlando y seguir charlando todos estos temas con la gente, y desde ya también muy agradecidos por la deferencia de haber venido. No, Jonathan, a vos y bueno, un saludo muy grande a toda la gente de Rafaela. Antes venía seguido para transmitir Atlético en primera, y después, bueno, ahora con mi función, y es un placer hacerlo siempre. Muchas gracias. Lo teníamos al candidato a gobernador, Marcelo Lewandowski, charlando con Rafaela Noticias.